Bienvenidos y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Celia Gallego y hacía que no grababa un vídeo. Lo mismo, creo que un mes desde que llegué a Madrid grabé uno y el verano y mudanzas y trabajar y tal, pues no he podido grabar nada. De hecho he pintado súper poquito. Y el vídeo de hoy me apetecía desde hace bastante grabar un vídeo así. Es un vídeo muy diferente a los que hago normalmente, de hecho creo que nunca he hecho este tipo de vídeo. Y vengo a traeros un story time, es decir, contaros una historia personal mía. Pero personal mía dentro, obviamente, del campo de las artes, de la cultura, del dibujo, de la pintura, de ser o no ser artista, como estaréis viendo ya en el título del vídeo. Así que no me enrollo más y dentro vídeo. Vale, para contaros esta historia bien me tengo que remontar a la ESO, o sea, cuando yo tenía unos 14-15 años. Yo, como sabéis muchos, y los que sois nuevos no sabéis, pues yo pinto desde que tengo prácticamente uso de razón. Siempre he pintado desde muy pequeña, nunca lo he dejado de hacer. Y cuando llegó el famoso momento de decidir qué bachillerato o qué cuarto de la ESO en mi caso, porque en cuarto ya como que te iban un poco encaminando, cuál hacer, yo tenía más o menos claro que quería hacer el bachillerato artístico. El bachillerato artístico no se impartía en mi colegio, se impartía en uno que había al lado, que era público, pero en el mío no se impartía. Entonces, bueno, yo se lo consulté a mis padres, les dije, mamá, papá, me gustaría hacer un bachillerato artístico, tal. Pero yo realmente no tenía mucha idea de qué tipo de salidas, qué tipo de carreras, qué educación se puede recibir si no haces lo típico de estudiar ciencias. O como mucho letras, que ya te van diciendo un poco en el colegio, en plan, no, es que los que valen son los de ciencias, los de letras solamente van a estudiar cosas para ser profesor o cosas que no valen tanto. Si quieres no cerrarte puertas tienes que hacer ciencias. Y claro, con 15 años tú realmente no sabes qué quieres hacer. Entonces, cuando en mi colegio se hicieron las tutorías de elegir un poco el bachillerato, yo dije que estaba un poco confusa, no sabía qué elegir, porque a mí me gustaba mucho pintar, yo iba al conservatorio por entonces como que estaba un poco perdida. Y la respuesta que obtuve por todos los lados fue: no te cierres puertas, que estudiar artes no te va a valer para absolutamente nada, y estudia un bachillerato científico. A mí por entonces las mates más o menos las iba salvando. Las demás asignaturas de ciencias a mí me gustaban, pero las matemáticas para mí siempre ha sido como el caballo de Troya y se me daban fatal. Entonces dije, bueno, vale, pues voy a coger el bachillerato científico, podía elegir el tecnológico o el biológico, y cogí el biológico, el que tiene biología y química, que esas dos asignaturas me encantaban. Pero a la vez yo seguía pintando, es decir, yo siempre primé el pintar a los estudios. O sea, yo soy una alumna de muy buenas notas, más o menos, menos en matemáticas, que si pudiera sacar una nota más baja que 0, yo la sacaría. Pero siempre primaba el pintar. Si al día siguiente yo tenía un examen y me apetecía pintar, yo iba a pintar. Ya estudiaría por la noche, pero yo iba a pintar. Si se me había ocurrido una idea en clase de lengua sobre pintar o me apetecía pintar, iba a pintar, no iba a atender. O sea, iba a estar pintando. Ahora, muchos años después, me doy cuenta de que yo lo que realmente tendría que haber hecho era el bachillerato artístico, porque yo primaba ante cualquier cosa en el mundo pintar y crear a estudiar matemáticas, por ejemplo, o estudiar biología, química o lo que fuera. Yo primaba pintar. Pero claro, cuando eres pequeño no sabes qué es lo de cerrar o no cerrar puertas, no sabes qué conlleva, no sabes si es verdad, que luego realmente no es verdad. Entonces el bachillerato te da una nota en selectividad y entras a la carrera que te da la gana. Porque yo hice el biológico y me metí en periodismo. Entonces es como, realmente da igual, porque bueno, las asignaturas te pueden ponderar, pero es que por ejemplo en periodismo te pondera todo igual. O sea, ya podría haber hecho dibujo técnico que dibujo artístico, o biología, que me iba a ponderar el mismo 0,1. Entonces claro, son cosas que descubres después. Y yo seguía pintando. Yo durante todo bachillerato he de decir que lo pasé muy mal la verdad, pero yo seguía pintando. De hecho fue cuando empecé ya un poco a subir mis dibujitos a Instagram y tal, cuando empezó todo esto. Y yo seguía pintando muchísimo, me regalaron mis primeras pinturas de palo y empecé a pintar en casa, porque yo entonces solo pintaba en una academia, y empecé a pintar en casa.
Y ya cuando se acercaba un poco el momento selectividad, pues yo hablé con mi familia y planteé el hecho de hacer bellas artes. Y volvimos al tema de Celia, no te cierres puertas. Celia, no te cierres puertas, que bellas artes es que no vas a valer para ser artista, porque hay que ser muy bueno, hay que destacar muchísimo, hay que ser el mejor de la clase. Y yo dije, es que es verdad, a mí no se me da tan bien pintar. Yo no sé pintar, yo no sé hacer nada. Por otro lado tenía la cosa de empezar a subir los dibujos a redes sociales. Me empezó a conocer un poquito la gente de Valladolid, no de otros lados, sino de mi propia ciudad. Y tuve momentos complicados, como por ejemplo que gente que estudiara en el bachillerato de artes me dijera que es que yo nunca iba a ser artista porque no me inventaba los personajes que hacía, sino que los cogía de fotos, que yo nunca iba a ser artista porque utilizaba el difumino para pintar con pinturas de palo, que yo nunca iba a ser artista porque no tenía ningún tipo de noción artística porque yo simplemente pintaba en mi casa, que yo no iba a ser artista porque las cosas que pintaba las hacía mal, que yo no iba a ser artista porque no sé qué, porque no sé cuál, porque tal, porque cual, claro, con 16 años, que yo ya tenía en bachillerato, 16, 17, esas cosas te hunden, esas cosas dices, es verdad, no valgo para absolutamente nada, no sé pintar. Por entonces yo no pintaba bien, a ver, yo pintaba mucho y me gustaba, pero no pintaba que dijeras wow, ¿sabes? O sea, no pintaba así. Pero si esos comentarios me hubieran afectado de verdad, probablemente habría acabado dejando de pintar por el hecho de las críticas que tenía de exterior, de gente que estudiaba el bachillerato artístico y gente que pintaba también y que decía, no, es que tú no vas a valer para nada porque lo haces mal, porque es que a mí me han enseñado que hay que pintar sin cuadrícula los encajes, tú cómo lo haces, es que es una mierda lo que haces. Claro. 17 años, no tengo ni idea de historia del arte porque yo no pude darlo. No tengo idea de cómo la gente a lo largo de la historia del arte ha encajado los cuadros. No tengo ni idea de cómo se pinta óleo porque aprendí en una academia, pero prácticamente casi todo lo que sé ahora de óleo, que es nada, o sea, yo pinto un poco como puedo, es en mi casa, entonces era como ¡pum! Y cuando llegó el momento selectividad, elegir las carreras, fue como, es que no sé qué hacer, no tengo ni idea qué hacer. Me daba miedo el hecho de poner bellas artes en primer lugar, aparte porque en mi familia no querían esa primera opción. Querían que estudiara algo pues en Valladolid, algo un poco con más salidas. Que me acabé metiendo en periodismo. Que salidas tiene todavía menos, pues sí. Que me encantó periodismo, pues también, porque es una carrera que realmente te abre, porque son ciencias de la información. A mí, pues es prácticamente lo que estoy haciendo ahora mismo, ¿no? Divulgar, hablar, comunicar, y es una carrera que a mí me ha servido para muchísimas cosas. Es una carrera que yo he aprendido una barbaridad. Pero si hubiera hecho bellas artes, probablemente habría sido más feliz y probablemente ahora mismo sabría pintar mucho mejor, sabría un montón de técnicas, sabría de historia del arte, sabría un montón de cosas que ahora hago de manera autodidacta, pues también. Y durante la carrera empecé ya un poco más seriamente a pintar. Fue cuando, en cuarto de carrera, hice mi primera exposición en Madrid. Fue cuando me decidí a estudiar por mi cuenta Historia del Arte. Fue cuando dije, oye, es que si quiero hacer esto yo tengo que aprenderlo por mi cuenta porque no estoy estudiando la carrera. Fue cuando ya me empecé un poco a meter más en el mundillo. Y cuando realmente me di un poco cuenta de lo tonta que fui de no haber luchado por haber hecho un bachillerato artístico y por haber hecho una carrera artística. Porque si bien es verdad que yo he ido a academias, me han enseñado mucho, no es lo mismo que haber estudiado una carrera, yo creo. Cada persona piensa como piensa, cada persona puede elegir su camino. Yo no estoy diciendo que hacer la carrera de Bellas Artes es lo mejor para ser artista, porque para nada. Pero yo en mi caso hubiera agradecido muchísimo haberlo hecho porque siento que tengo una carencia de conocimientos brutal sobre el arte, que probablemente vaya muchísimo más lenta que otras personas que hayan estudiado la carrera, pero no de Bellas Artes, sino o de Ilustración, o de Historia del Arte, cualquiera de esas ramas artísticas, digamos. Y durante la carrera me planteé muchísimo el hecho de, ¿voy a poder ser artista sin haber hecho nada, sin realmente saber pintar? Porque bueno, puedo encajar los dibujos y hacerlos más parecidos o más realistas, pero realmente lo que hago vale para algo, vale algo. Sí que es verdad que ya fue cuando empecé a crecer bastante en redes sociales, pero eso es tanto un golpe de suerte como el trabajo, como
talento, sí, bueno, un pequeño porcentaje es talento, pero sobre todo es suerte y trabajo. Y yo me seguía planteando ¿y esto valdrá? ¿Y esto estará bien? ¿Y estaré haciendo las cosas bien? ¿Y mis cuadros valdrán para algo? Y no tenía respuesta por ningún lado, porque era todo un compendio de decir, es que de dudas prácticamente. Con todo esto quiero decir que si tenéis una vocación, que si amáis hacer una cosa, que luchéis. Que no os entre el miedo de, ay, es que lo mismo no eres bueno. Porque si yo hubiera sabido que iba a pintar como pinto ahora mismo, que podrá ser mejor o peor, pero para mí siento que he evolucionado mucho. Si yo llego a saber que a día de hoy iba a saber pintar así, yo es que habría cogido el bachillerato, y es que aunque me hubiera dado cuenta en segundos que habría repetido bachillerato solamente para hacer bellas artes, para saber más, para tener muchos más conocimientos, porque sé que ahora mismo lo haría 5 veces mejor. Sabría muchísimo más. Y habría luchado contra viento y marea, contra mis profesores y contra mis padres, entre comillas, aunque realmente yo creo que me habrían acabado dejando hacerlo si les hubiera insistido un poco más, realmente. Pero fue prácticamente mi miedo a decir, es que ya sé que no soy buena, ya sé que no voy a destacar. No sabes con 15 años si vas a destacar en algo realmente. Bueno, puede que ya lo hagas, pero si estás dando pinceladas de lo mismo, esto va a salir adelante. Lucha por ello y trabaja un montón. El talento no se cultiva mirando a la nada y diciendo, bueno, vamos a esperar a ver si mañana pinto mejor. No, se cultiva trabajando y se cultiva aprendiendo, leyendo, practicando, haciendo cursos, yendo a clases, pintando tú en tu casa. O sea, hay millones de métodos, unos más lentos y unos más rápidos, pero yo os cuento un poco esta historia un poco en el sentido de la rabia que me dio hasta final de carrera, que ya fue cuando dije, voy a estudiar algo que sea un puente entre el ser artista y el comunicar sobre cultura. Y ese mix, ese puente común era la gestión cultural, que es el máster que acabo de terminar ahora. Sobre mi máster os voy a hablar súper poquito porque quiero dedicar un vídeo entero a hablar de mi experiencia en el máster de gestión cultural, que me lo habéis pedido un mogollón por redes sociales, entonces bueno, aquí me voy a extender súper poquito, pero por ejemplo sí decir que gracias a haber estudiado este máster de gestión cultural me he dado cuenta de lo que probablemente sea una de mis vocaciones, pero yo creo que a lo que realmente me quiero dedicar dentro del sector artístico-cultural, y es el comisariado de exposiciones. Si me seguís desde hace tiempo sabréis perfectamente que soy súper picaflor con el tema de a qué me quiero dedicar. O sea, he pasado desde trabajar en un periódico, en una revista de arte, a querer trabajar en un museo, no en restauración, pero en conservación, a decir, voy a hacer las oposiciones para trabajar, a decir, quiero trabajar en el sector cultural musical, es decir, lo que es gestión de festivales de música y tal, porque también tengo como esa parte más musical, digamos. Pero yo creo que después de haber estudiado el máster me he dado cuenta de que realmente lo que me gustaría y me llenaría mucho es hacer comisariado de exposiciones, que realmente es un ámbito muy complicado para trabajar. O sea, es una cosa que no es voy a comisariar una exposición, sino que tienes que tener un bagaje y haber trabajado de más cosas y estar muy dentro del sector y tal, pero es una cosa que a mí me encantaría hacer y me llena muchísimo. Sobre el título del vídeo de nunca vas a llegar a ser artista, la vida es muy larga, la vida es muy larga. Pero si vosotros que estáis ahí al otro lado me estáis escuchando y tenéis una vocación que creéis que es vuestra vocación real y tenéis una pasión, da igual que tengas 22 años o que tengas 15, lucha por ello. Porque si no, os puede pasar como a mí, que me he dado cuenta realmente de que quería esto bastante, no entre comillas tarde, tengo 22 años, pero bueno, me podría haber dado cuenta mucho antes y podría haber luchado y tener más determinación. Pero da igual que tengas 15, que tengas 22 o que tengas 60 años, si es que la vida es larguísima. Y cuando te das cuenta de que tienes una vocación real, no sé qué narices hacemos dando vueltas como unos idiotas alrededor, ¿sabes? De decir, no, mira, mi vocación es ser profesora, pero por no cerrarme puertas estoy estudiando medicina. What? O sea, si tú realmente quieres ser profesora, es que vas a ser la mejor profesora. Y si tú quieres ser ingeniero de caminos y construir caminos, ¿qué haces siendo ingeniero de minas? O sea, ¿me entendéis?
Si tenéis una vocación real y sea una de las vocaciones más complicadas como es que te guste la cultura y el arte, pero el arte ya en cualquiera de sus dimensiones, o sea, en música, en escultura, en pintura, en fotografía, en cine, en lo que sea, no sé a qué estáis esperando y dando vueltas. O sea, si ahora mismo, esto yo creo que es más una carta a mi yo del pasado, a decir eres estúpida, eres estúpida, realmente. No me arrepiento nada, en cierto modo, de haber estudiado lo que he estudiado, de haber hecho un bachillerato científico, de haber estudiado periodismo y acabar en gestión cultural. Pero si pudiera cambiar el pasado, me gustaría saber qué habría pasado si yo hubiera tirado directamente a la piscina y hubiera dicho voy a ser artista y voy a pintar y voy a exponer. Porque cuando entras un poco en el mundo de la gestión cultural te das cuenta que el tema de exponer, de los artistas, de las galerías de arte es una cosa bastante más complicada de lo que parece, bastante más opaca. Entonces te quedas un poco como... vaya, esto no funciona tan fácil como llevar tu portfolio y enseñarlo en la galería. Pero bueno, son vivencias, son en vez de coger la carretera directa, estás haciendo ahí la ruta por los pueblitos y parándote en los pueblitos. Pero la vida es muy larga, solo tengo 22 años, gracias a Dios, y tengo todavía toda una vida para aprender y para dedicarme a lo que realmente quiero, que es el arte, ya sea como artista o ya sea en organización de artista. Pero yo creo que este story time es también un poco de carta de mi yo al pasado y decir, eres estúpida, tía. O sea, ¿qué narices te tuvo que decir no destacas y no vas a ser buena artista y no vas a vender ni un cuadro ni vas a poder ser artista? ¿Y por qué narices me lo tuve que creer y decir, oye, pues lo mismo sí que se me va a dar bien en un futuro? En fin, chicos, espero que os haya gustado el story time, que hayáis reflexionado un poco conmigo, que si estáis en ese punto ya sabéis lo que tenéis que hacer y es luchar contra viento y marea para tener vuestro objetivo y vuestra vocación. Y nada, siento mucho la ausencia de estas 4 semanas, ha sido una locura, la verdad. Espero veros por aquí prontito. De hecho, la semana que viene probablemente sea el vídeo de mi experiencia en el máster. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, os leo en los comentarios en mi Instagram y en todas mis redes sociales y nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. ¡Adiós!